Episodio 21. Versalles, el palacio que olía a perfume y a miseria. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a Francia, al Palacio de Versalles, en el año 1685, el lugar más lujoso del mundo, para descubrir un secreto que los cuadros nunca te cuentan, que detrás de todo aquel oro había un olor que no veas. Y lo vamos a mirar por los ojos de una chica de pueblo que llegó a servir allí. Lo primero que pensó Jeanne, cuando vio Versalles de lejos, al final del camino, fue que alguien había bajado un trozo de cielo a la tierra y lo había forrado de oro. Venía andando desde el amanecer, con los zapatos en la mano para no gastarlos, un hatillo con toda su vida dentro y el estómago vacío. Tenía 16 años y no había visto nunca un edificio más grande que la iglesia de su pueblo, y de pronto ahí estaba, una fachada que no se acababa nunca, cientos de ventanas echando destellos con el sol de la tarde, tejados de pizarra azul y adornos dorados que ardían como si el palacio entero estuviera en llamas de luz. Se quedó parada en mitad del camino, con la boca abierta, y una lágrima tonta le rodó por la cara, porque venía de un sitio donde el año anterior habían muerto de hambre 2 vecinos, y ahora tenía delante la prueba de que en el mismo país, en la misma Francia, existía todo aquello. Todavía no lo sabía, pero acababa de descubrir la primera gran verdad de Versalles, que era 2 mundos a la vez, y que ella iba a vivir con un pie en cada uno. Déjame que te cuente de dónde venía, porque para entender lo que sintió hay que saber lo que dejaba atrás. Jeanne era la mayor de 5 hermanos de una familia de campesinos, de esos que trabajaban una tierra que no era suya y le entregaban al señor una parte de todo lo que sacaban, y al rey otra parte en impuestos, y a la iglesia otra, y con lo que quedaba, que era poco, había que pasar el año. Vivían los 7 en una casa de una sola pieza, con el suelo de tierra, compartiendo el calor con los animales en invierno. Habían conocido el hambre de verdad, la de mirar la olla y ver agua. Por eso, cuando llegó el aviso de que había un puesto en el palacio del rey, no fue una alegría, fue una tabla de salvación, una boca menos que alimentar en casa y un sueldo, pequeñito, que quizá pudiera mandar. Jeanne se despidió de su madre sin saber cuándo la volvería a ver. Caminó 2 días por caminos de barro, durmió una noche en un pajar y llegó a Versalles con los pies llenos de ampollas y el corazón encogido. Tenía 16 años y ya sabía lo que era despedirse para siempre. La había mandado llamar una prima de su madre que servía en el palacio y le había conseguido un puesto de lingère. Una lingère es la que se ocupa de la ropa blanca, las camisas, las sábanas, las enaguas, los pañuelos. Puede sonar a poca cosa, pero déjame que te explique por qué ese trabajo, precisamente ese, era una ventana perfecta para ver de cerca el secreto mejor guardado de Versalles, porque en aquel palacio, para entender cómo vivía la gente, hay que empezar por una pregunta que a ti hoy te parecerá una tontería. ¿Cada cuánto se bañaban? Y la respuesta es casi nunca, prácticamente nunca. Sé que suena increíble teniendo delante el palacio más elegante del mundo, pero en aquella época los médicos estaban convencidos de que el agua caliente era peligrosísima. Creían que abría los poros de la piel y dejaba entrar las enfermedades, la peste, los males del aire. Así que meterse en una bañera con agua templada se veía como algo temerario, casi suicida. La gente fina de Versalles no se lavaba el cuerpo con agua, se lo limpiaba en seco, se frotaba con paños y sobre todo se cambiaba muy a menudo de ropa blanca, de camisa. Creían que la camisa limpia, el lino blanco pegado a la piel, era lo que absorbía la suciedad y te dejaba aseado. Estar limpio no era oler a jabón, era llevar una camisa impecable debajo del vestido. ¿Y quién lavaba, planchaba, doblaba y repartía montañas y montañas de esa ropa blanca de la que dependía la higiene de toda la corte? Chicas como Jeanne. Por eso ella, desde el primer día,
Entró donde casi nadie entraba, en las habitaciones, en los vestidores, en la intimidad de aquella gente. Vio Versalles por dentro, por el revés del tapiz, y lo que vio no se lo habría creído si se lo cuentan. Empecemos por lo que le entró por la nariz, porque fue lo primero. Jean cruzó la gran verja dorada, atravesó un patio, subió una escalera, y le dieron ganas de vomitar. En serio, aquel palacio deslumbrante, por dentro, en muchos rincones, apestaba. Apestaba a tesaurina, a excrementos, a sudor viejo y a comida podrida, todo junto, porque, y esto es lo que ningún cuadro te enseña, en Versalles vivían y entraban cada día varios miles de personas, y apenas había retretes, apenas ninguno. Así que la gente, nobles incluidos, hacía sus necesidades donde podía, detrás de una cortina, en el hueco de una escalera, en un rincón de un pasillo, en los jardines. Hay una duquesa de la que un cronista de la corte dejó escrito, tan tranquilo, que se aliviaba en mitad del pasillo sin cortarse un pelo, en pleno palacio del rey Sol. ¿Y cómo tapaban aquel olor? Con perfume, a litros, se perfumaban el cuerpo, la ropa, las pelucas, los guantes, los abanicos, rociaban las cortinas, quemaban esencias. Versalles no olía a limpio, olía a un combate feroz entre el perfume caro y la porquería, y no siempre ganaba el perfume. Jean aprendió enseguida a respirar por la boca en ciertos pasillos, y aprendió también que aquella ropa blanca que ella cuidaba con tanto mimo era, en el fondo, la única barrera de verdad entre toda aquella gente elegantísima y la mugre. Camisas limpias por fuera, un mundo sucio por debajo. Todo Versalles era un poco eso. Los primeros días fueron un mareo. Jean dormía con otras criadas en un cuartucho diminuto sin ventana, en una cama que de día se plegaba y se escondía, porque el espacio para los sirvientes era el que sobraba, que era poco. Los miles de criados que hacían funcionar aquel lugar, los cocineros, los que encendían los cientos de chimeneas, los que vaciaban los orinales, los mozos de cuadra, casi todos vivían apretados, en desvanes helados o en el pueblo de al lado, y trabajaban de sol a sol y de noche también. Sin ellos, Versalles se paraba. Con ellos funcionaba como una máquina perfecta e invisible. Nadie los miraba. Eran como los engranajes de un reloj de oro, imprescindibles y escondidos. Pero Jeanne no estaba sola, y esa fue su suerte, porque en aquel mismo palacio, en las cocinas, trabajaba su hermano pequeño, Pierre. Tenía 14 años y había llegado un año antes, de pinche, de los que pelan y acarrean y reciben capones cuando algo sale mal. Los dos hermanos se buscaban cada día un rato, al caer la tarde, en un rincón junto a las cocinas donde salía un vaho caliente que olía, esta vez sí, a gloria, a asado, a mantequilla, a pan recién hecho. Y ahí, sentados en unos escalones, compartían lo que Pierre lograba escamotear y se contaban lo que habían visto cada uno en su mundo. Ella, el mundo de arriba, los vestidos, las joyas, los vestidores. Él, las tripas del palacio, las cocinas donde se cocinaba para miles, las despensas, los sótanos. Entre los dos, sin saberlo, veían Versalles entero. Déjame que te enseñe primero el mundo de Jean, porque es el que menos sale en las películas. La ropa blanca de Versalles era una montaña que no paraba nunca. Miles de camisas, sábanas, manteles, servilletas, enaguas, pañuelos, todo lo que tocaba una piel noble y tenía que estar impecable. Y lavar aquello en un tiempo sin lavadoras ni jabón como el de hoy era un trabajo de titanes. Se hacía en un edificio aparte, enorme, lleno de vapor y de mujeres con los brazos metidos hasta el codo en agua. La ropa se dejaba en remojo en lejía hecha de ceniza de madera, se restregaba, se hervía, se aclaraba en agua corriente hasta que las manos se quedaban en carne viva y rojas del frío en invierno, y luego se tendía a secar en prados enteros, sábanas blancas ondeando como velas de barco hasta donde alcanzaba la vista. Jeanne acababa cada día molida, con la espalda partida y los dedos agrietados, pero había aprendido una cosa que la llenaba de un orgullo callado, que sin ella y sin las otras, toda aquella gente elegante no tendría con qué fingir que estaba limpia, porque limpios, lo que se dice limpios, no estaban. Y aquí va uno de esos detalles que te ponen la piel de gallina. Versalles, el palacio del rey,
estaba lleno de bichos, de pulgas, de chinches y sobre todo de piojos, muchísimos piojos. Aquellas pelucas enormes y calientes eran un paraíso para ellos, y las damas y los caballeros más finos del reino se rascaban con disimulo bajo los encajes y llevaban unos palitos largos y elegantes, a veces de marfil o de plata, hechos a propósito para meterlos por debajo de la peluca y rascarse sin despeinarse. Un rascador de lujo. Eso te dice todo lo que necesitas saber de Versalles. Hasta el picor de los piojos tenía su versión con joyas, y a Jeanne, como sabía mover bien las manos y tenía cuidado, la mandaron pronto a ayudar en la toilette de una dama de la corte. La toilette era el arreglo de la mañana, y era otro espectáculo, más pequeño pero igual de asombroso. Jeanne veía cómo aquella señora se transformaba. Primero, la cara. Se la cubrían de una pasta blanca, blanquísima, para tener la piel pálida como la porcelana, porque estar moreno era de campesinos, de gente que trabajaba al sol, y una dama tenía que parecer de nieve. El problema es que aquella pintura blanca llevaba plomo, veneno. Poco a poco les estropeaba la piel de verdad, y entonces se ponían más capa todavía para taparlo, en un círculo sin fin que a algunas les costó la salud. Encima del blanco, 2 círculos de colorete rojo intenso en las mejillas, y luego, lo que más fascinaba a Jeanne, los lunares postizos, unos parchecitos de terciopelo negro que se pegaban en la cara y que no eran solo un adorno, tenían un idioma secreto. Uno junto al ojo quería decir una cosa, uno en la comisura de la boca decía otra, uno en la frente otra. Con la posición de un lunar falso, una dama podía coquetear, mandar un mensaje, decir «estoy libre» o «atrévete» sin abrir la boca. Toda una conversación escrita en la cara, con puntitos negros. Aquella dama trataba a Jeanne como si fuera un mueble, sin mirarla, sin dirigirle la palabra más que para dar órdenes. Pero Jeanne la miraba a ella y aprendió a verle, detrás del blanco de plomo y los lunares, el miedo a envejecer, a que otra más joven le quitara el sitio, a un rey que si dejaba de sonreírte te condenaba al olvido. Toda aquella belleza pintada era, también, una armadura contra el terror de dejar de importar. Y Jeanne, la criada a la que nadie miraba, se dio cuenta de que a lo mejor era más libre que su señora. Y lo que Pierre le contaba de las cocinas era otra cosa de locos. Para el rey y su corte se cocinaba a una escala que no cabe en la cabeza. Había un ejército de cocineros, cada uno especializado en una sola cosa, el que solo hacía asados, el que solo hacía salsas, el que solo hacía repostería. La comida del rey viajaba desde las cocinas hasta su mesa por pasillos y escaleras, en una procesión de criados, escoltada por guardias como si fuera un tesoro, y para cuando llegaba muchas veces estaba tibia, porque las cocinas quedaban lejísimos. Daba igual. Lo importante no era que la comida llegara caliente, lo importante era el espectáculo. Y en Versalles, absolutamente todo, hasta comer, era un espectáculo. ¿Y qué comían, madre mía? Pierre le describía a Jeanne cosas que ninguno de los dos había visto en su vida de pueblo, pirámides de fruta que se levantaban en las mesas como pequeñas torres, carnes de todo tipo, aves rellenas unas dentro de otras, pescados traídos a toda prisa de la costa, y caprichos de reyes de verdad. El rey era un fanático de los guisantes tiernos, que en aquella época, fuera de temporada, valían una fortuna, y las damas de la corte se atiborraban de ellos hasta ponerse malas, por moda. Había un huerto inmenso, el huerto del rey, donde jardineros magos conseguían adelantar y atrasar las cosechas, tener fresas casi todo el año, e incluso hacer crecer, en invernaderos calentados con estufas, algo tan increíble para la Francia de entonces como una piña tropical. Una piña, en Francia, en pleno frío. Eso era poder, torcerle el brazo hasta a las estaciones. Y llegaban cosas nuevas, exóticas, que estaban de moda entre la gente fina. El café, que venía de muy lejos y se tomaba en tacitas como una ceremonia. El chocolate caliente, espeso y amargo, un lujo carísimo. El azúcar, que empezaba a llegar en cantidad de las colonias y que se ponía en todo. Pierre probó una vez, a escondidas, un dedito de chocolate del que sobraba y le contó a su hermana que era lo más rico que había probado nunca y que le había dado el corazón acelerado. Los dos se rieron, sentados en los escalones, con aquel sabor robado de un mundo que no era el suyo.
y para enfriar los postres y las bebidas dulces del verano, otra vez el milagro del frío, guardaban hielo y nieve del invierno en pozos hondos, aislados con paja, para poder servir cremas heladas en agosto. Como los emperadores de la otra punta del mundo, también aquí el hielo era cosa de reyes. El espectáculo más increíble de todos, Jeanne lo vio con sus propios ojos una mañana, cuando la mandaron a llevar ropa blanca cerca de los aposentos del rey, y lo que vio la dejó sin palabras, porque era, sencillamente, el rey despertándose, con público, con muchísimo público. Déjame que te cuente esto despacio, porque es de las cosas más raras y más geniales de toda la historia. El rey, Luis XIV, el rey Sol, había convertido su propio despertar en una ceremonia de Estado. Se llamaba el lever, el levantarse. Cada mañana, a la misma hora, decenas de nobles, los hombres más poderosos de Francia, duques, príncipes, generales, se agolpaban en la habitación del rey para verlo despertar, lavarse un poco, peinarse y vestirse. No es una manera de hablar. Iban de verdad a mirar cómo el rey salía de la cama. Y no solo eso, era un honor carísimo, disputadísimo. Se peleaban por ello. Los más afortunados tenían el privilegio de acercarle la camisa, de sujetarle la palangana, de darle la toalla. Pasarle al rey su camisa por la mañana era uno de los mayores honores del reino, y se lo rifaban entre los nobles más importantes según un orden tan estricto que una equivocación podía arruinarte. Piénsalo un segundo. Los hombres más poderosos del país empezaban su jornada haciendo cola para ver a otro hombre ponerse los calcetines. ¿Por qué? Porque Luis XIV era un genio de una cosa muy concreta, el poder. Había entendido que si tenía a toda la nobleza pendiente de esas migajas de cercanía, ¿quién le da la camisa? ¿Quién puede estar en la habitación? ¿Quién se queda en la puerta? Los tendría entretenidos, vigilados y domesticados, compitiendo entre ellos por su sonrisa en vez de conspirar contra él en sus castillos. Convirtió la etiqueta en una jaula de oro. Los nobles creían que estar cerca del rey era el mayor de los premios, y era una correa, y lo mismo que había una ceremonia para despertarlo, había otra para acostarlo, por la noche, igual de multitudinaria, el coucher. Otra vez los nobles agolpados, otra vez el honor de sujetar la vela, de acercar la bata. El rey no estaba solo casi nunca, desde que abría los ojos hasta que los cerraba, y Jeanne, que sí dormía sola en su cuartucho helado, tardó en entender que aquello, que parecía el colmo del privilegio, era también una condena. Aquel hombre no tenía un solo minuto de intimidad. Su cuerpo, su sueño, su comida, hasta su enfermedad, eran públicos, de Francia entera. Vivía en una pecera de oro, mirado a todas horas. Una tarde Jeanne lo tuvo a pocos pasos. Llevaba una brazada de ropa blanca por un pasillo cuando se abrió una puerta y apareció él, el rey, con 2 o 3 acompañantes, más bajo de lo que ella imaginaba, con la cara cansada bajo la peluca enorme. Jeanne hizo lo que le habían enseñado. Se apretó contra la pared, bajó la cabeza y la vista al suelo. Se hizo pequeña, invisible, como debía ser una criada. El rey pasó sin mirarla. Claro, para él, ella no existía, era parte de la pared. Pero Jeanne, con el corazón golpeándole el pecho, alcanzó a verle un instante los ojos, y le sorprendió lo que vio. No vio a un dios ni a un sol. Vio a un señor mayor y agotado, que llevaba toda la vida representando un papel sin descanso, cargando sobre los hombros el peso de ser, para millones de personas, algo más que un hombre. Y por un segundo rarísimo, a Jeanne, la criada de pueblo, a la que casi se le muere el hermano de hambre, le dio un poco de pena el rey más poderoso de Europa. Luego la puerta se cerró, el pasillo se quedó vacío, y ella siguió su camino con su montaña de camisas, negando con la cabeza, pensando que el mundo era un sitio muy extraño. Y había una cosa que igualaba un poco a todos, al rey y a la criada, y era el frío. Porque aquel palacio inmenso, con sus techos altísimos y sus ventanales enormes y sus kilómetros de pasillos, era imposible de calentar. En invierno, Versalles se helaba. Había cientos de chimeneas y un ejército de criados dedicados solo a encenderlas y alimentarlas, y aun así,
El viento se colaba por todas partes y el frío se metía en los huesos. Los inviernos más crudos, y hubo alguno terrible, cuentan que hasta el agua de los jarrones se congelaba dentro de las salas y que en la mesa del propio rey el vino se helaba en las copas, en la mesa del rey. Imagínate entonces cómo se las apañaban los que dormían en los desvanes, como Jeanne, envueltos en todo lo que tenían, juntando el calor de unos con otros como pájaros en una rama. El palacio más lujoso del mundo, y por dentro, media parte del año, se pasaba un frío de perros, otra cosa que los cuadros, tan calentitos ellos, no te cuentan. Pierre lo pasaba algo mejor, porque las cocinas eran el único sitio de Versalles donde siempre hacía calor, y en invierno todos los criados buscaban excusas para acercarse a ellas. Pero su trabajo tenía otros peligros. Las cocinas eran un infierno de fuegos encendidos, calderos hirviendo, cuchillos, prisas y gritos, y un pinche despistado se llevaba una quemadura, un corte o un pescozón. Se cocinaba de sol a sol para miles de bocas, y aun así sobraba comidas a espuertas, montañas de sobras que, cuando no se aprovechaban abajo, iban a parar a la basura o a los animales, mientras Pierre pensaba en su hermano pequeño del pueblo, y por todas partes, atraídas por tanta comida, correteaban las ratas, que en Versalles eran otra plaga con la que había que convivir. Belleza arriba, ratas abajo, siempre las dos cosas, en aquel palacio, siempre a la vez. Una vez Pierre se llevó un susto de muerte. Un caldero enorme de caldo hirviendo se volcó cerca de él y le alcanzó el brazo y parte del costado. Los gritos se oyeron desde el otro patio. Cuando Jeanne se enteró y llegó corriendo, su hermano estaba blanco, temblando, con la piel del brazo levantada. No había médicos para los pinches, había, como mucho, remedios de cocina. Y fue Jeanne quien lo cuidó, quien le puso paños limpios y frescos, de su preciada ropa blanca, la que lavaba para los duques, sobre las quemaduras, quien se pasó las noches siguientes durmiendo en el suelo a su lado para que no estuviera solo. Pierre se curó, con una cicatriz grande en el antebrazo que llevaría siempre, y las noches de aquel susto, los dos hermanos, tan lejos de casa, tan pequeños dentro de aquel palacio gigantesco, se agarraron el uno al otro y se prometieron que pasara lo que pasara, no se soltarían nunca, que eran su único pedazo de hogar en aquel mundo de oro y de frío, y lo cumplieron. Fue Pierre, años después, quien seguía escamoteando pan para mandarlo al pueblo, y fue Jeanne quien le remendó la ropa toda la vida. En un sitio construido para glorificar a un solo hombre, lo que de verdad sostenía a aquellos dos era lo mismo que nos sostiene a casi todos: tener a alguien. Y la etiqueta, esa red de reglas, lo gobernaba todo, hasta el último detalle. Había reglas para saber quién podía sentarse delante del rey y quién no. La mayoría tenía que estar de pie siempre, y solo unas pocas mujeres de altísimo rango tenían derecho a un taburete, un simple taburete sin respaldo, y aquello, tener derecho al taburete, era motivo de orgullo o de guerra entre familias. Había reglas para saber quién hablaba primero, quién podía tocar qué, por qué puerta entraba cada cual. Jeanne, que venía de un pueblo donde la gente se sentaba donde le daba la gana, no daba crédito. Toda aquella gente riquísima vivía atrapada en un juego de normas invisibles, aterrorizada de cometer un error. Y luego estaba la moda, que era otro campo de batalla. Los hombres, no solo las mujeres, iban cargados de lazos, encajes, sedas y joyas. Llevaban unas pelucas enormes, altísimas, de rizos que caían por la espalda, porque el rey había empezado a usarlas cuando le clareó el pelo, y claro, si el rey llevaba peluca, todo el mundo llevaba peluca. Y calzaban zapatos de tacón alto con la suela roja. Cuanto más alto el tacón y más rojo, más importante eras. El rey llevaba los más altos de todos. Imagínate la escena: los hombres más poderosos de Francia, subidos en tacones rojos, con pelucas gigantes empolvadas de blanco, perfumados hasta las cejas para tapar el olor, haciendo reverencias medidas al milímetro. Eso era el poder en 1685. Y aquí viene un detalle que a Jeanne, cuando lo entendió, le revolvió el estómago más que el olor de los pasillos. ¿Sabes con qué se empolvaban de blanco aquellas pelucas enormes? Con harina de trigo, la misma con la que se hace el pan. En Versalles se gastaban sacos y sacos de harina
en dejar bonitas las pelucas de los nobles, en un país donde, a pocas leguas de allí, en pueblos como el de Jean, la gente se moría porque no tenía pan que llevarse a la boca, la misma harina, para unos el pan de cada día que faltaba, para otros polvos para el pelo. Pero no quiero que te quedes solo con la miseria y el olor, porque sería injusto y además te perderías lo más asombroso, porque Versalles, con todo, era también una de las cosas más bellas que ha hecho el ser humano. Y Jean lo vio en su máximo esplendor una noche que no olvidaría jamás, la noche de una gran fiesta. La llevaron a ayudar, a cargar y recoger, y así entró en la sala más famosa del palacio, la Galería de los Espejos. Imagínatela, una sala larguísima, enorme, con una pared entera de ventanas altas que dan a los jardines, y en la pared de enfrente, justo delante de cada ventana, un espejo, más de 300 espejos. Hoy eso no te parece gran cosa, tienes espejos en casa, pero en 1685 un espejo grande y bueno era un objeto de lujo carísimo, y el secreto de fabricarlos lo tenían casi en exclusiva los venecianos, que lo guardaban como oro. Que Francia hiciera una sala entera forrada de espejos era una manera de decirle al mundo: nosotros podemos hacer esto, y a lo grande. Era puro músculo, puro orgullo nacional convertido en cristal, y ahora enciende esa sala. Aquella noche había miles de velas, velas por todas partes, en candelabros de plata, en arañas colgando del techo, y su luz rebotaba en los 300 espejos y en las ventanas y en las joyas y en las sedas, y se multiplicaba hasta el infinito. Jean, pegada a una pared con una bandeja en las manos, se olvidó de respirar. Era como estar dentro de una joya encendida. Había música, había damas girando en vestidos que valían más que su pueblo entero, había mesas con pirámides de fruta y de dulces, y por los ventanales se veían los jardines iluminados y las fuentes lanzando agua hacia el cielo negro. ¡Ah! Las fuentes. Otra locura maravillosa. Los jardines de Versalles tenían cientos de fuentes con juegos de agua, y en aquella llanura no había agua suficiente para todas a la vez, así que, esto es real, cuando el rey paseaba por los jardines, había hombres escondidos entre los setos, con silbatos que se iban avisando unos a otros de por dónde venía el rey para encender solo las fuentes de su recorrido y apagarlas en cuanto pasaba, y que así pareciera, ante sus ojos, que todas manaban a la vez, sin fin, un truco, un decorado. Versalles entero era un poco eso, una obra de teatro colosal, montada para que un solo hombre se sintiera el centro del universo, y los jardines de día eran un mundo aparte que Jean cruzaba a veces con recados. No te imagines un jardín como el de una casa. Imagínate kilómetros de setos recortados con la precisión de un peluquero, avenidas larguísimas, estatuas de mármol a cada paso, parterres de flores que se cambiaban por completo varias veces al año, para que siempre, en cualquier estación, estuviera todo florido. Había un jardinero que fue casi tan famoso como un ministro, porque domar aquella naturaleza y ponerla firme, en filas, obediente, era también una forma de decir: aquí manda el rey, hasta los árboles obedecen. En un extremo había un canal gigante en forma de cruz, el Gran Canal, tan grande que el rey tenía allí barcas de verdad, góndolas traídas de Venecia con sus gondoleros, para pasear por el agua las tardes de verano, un mar en miniatura, hecho a mano, en mitad del campo. Y había una cosa que a Pierre lo volvía loco, y que Jean fue a ver en cuanto pudo: la casa de fieras. Una colección de animales exóticos traídos de los confines del mundo para pasmo de la corte, aves de colores imposibles, un elefante, felinos, criaturas que la mayoría de la gente solo había visto pintadas en los libros, si es que sabía leer. Tener animales de otros continentes encerrados para tu curiosidad era otra manera de decir lo mismo que decía todo en Versalles: el mundo entero cabe aquí, y es mío. Jean se quedó mirando un pájaro enorme de plumas rosas y pensó que aquel bicho y ella se parecían un poco. Los dos venían de muy lejos, los dos estaban allí para adornar la vida de otros, y ninguno de los dos había elegido estar. Y luego estaban las fiestas, que en Versalles no eran fiestas, eran otra forma de gobernar. El rey entendía que el aburrimiento de la corte era peligroso. Un noble aburrido conspira.
así que los mantenía entretenidos con un desfile continuo de espectáculos. Había teatro. En aquella corte triunfó un autor de comedias llamado Molière, que hacía reír al propio rey, burlándose, con mucho arte, de los médicos charlatanes, de los ricos que querían aparentar, de los hipócritas. Había música por todas partes, compuesta por un músico italiano, Lully, que prácticamente inventó el sonido de aquella corte, y había, sobre todo, baile. Y aquí va un dato precioso que explica el apodo del rey mejor que nada. Luis XIV, de joven, era un bailarín excelente y le encantaba subirse al escenario en los grandes ballets de la corte. Y en uno de ellos, siendo casi un chaval, salió vestido de sol, con rayos de oro saliéndole de la cabeza y del traje, bailando en el centro mientras todos los demás giraban a su alrededor como planetas. De ahí, de un baile, nació el Rey Sol. No fue solo un símbolo político frío, empezó siendo un chico que bailó haciendo de sol y al que le gustó tanto ser el centro de todo, que construyó un palacio entero para no dejar de serlo nunca. Jeanne no entendía de música ni de teatro, pero alguna noche, colándose el sonido por una puerta entornada, mientras ella cargaba ropa, oyó los violines de Lully llenar los salones y se quedó quieta un momento en la penumbra del pasillo, escuchando, y por un instante, solo por un instante, entendió por qué la gente hacía locuras por pertenecer a aquel mundo, porque era bello, terrible e injusto, pero bello, las dos cosas, siempre las dos cosas, y ese hombre, el rey, era el sol de todo aquello, y lo sabía, lo había elegido a propósito, su símbolo era el sol, por eso lo llamaban el Rey Sol. Todo Versalles estaba pensado como un sistema que giraba a su alrededor, como los planetas giran alrededor del Sol. Hasta comía en público. Ciertas noches, cualquiera medianamente bien vestido podía entrar a verle cenar, a él solo, sentado a una mesa, mientras decenas de personas de pie lo miraban masticar en silencio, como quien mira un altar. A Jeanne le pareció, la primera vez, lo más solitario del mundo. Toda aquella gente mirándolo, y él comiendo solo. Y por debajo de toda aquella etiqueta perfecta, Versalles servía de intrigas, como una olla tapada. Porque cuando juntas a miles de personas ambiciosas, ociosas y aterrorizadas de perder su sitio, y las encierras en el mismo edificio a competir por la sonrisa de un solo hombre, pasa de todo. Se jugaban fortunas a las cartas en una sola noche. El juego era una obsesión, y había nobles que se arruinaban y seguían jugando porque retirarse era de cobardes. Se tejían y destejían romances. Las favoritas del rey, sus amantes, tenían durante un tiempo más poder que muchos ministros, y las familias empujaban a sus hijas hacia la cama del rey como quien invierte en un negocio, y se susurraban cosas peores. En aquellos años estalló un escándalo tremendo, real, cuando se descubrió que algunas damas de la alta sociedad habían acudido a escondidas a echadoras de cartas y vendedoras de venenos para comprar filtros de amor con que retener a un amante, o polvos con que quitarse de en medio a un marido o a una rival. El asunto salpicó tan arriba, tan cerca del propio rey, que hubo que pararlo casi en secreto. Bajo los espejos y el oro, Versalles también tenía su lado oscuro. Toda aquella belleza convivía con la envidia, el miedo y, a veces, el crimen. Jeanne miraba todo aquello desde su rincón, cargando ropa blanca, y a veces pensaba que la gente de su pueblo, con todo lo que pasaba hambre, dormía más tranquila que aquellos señores que lo tenían todo y no paraban de temblar por conservarlo, y sin embargo funcionaba. Aquel hombre reinó 52 años, más que casi ningún rey en la historia de Europa. Convirtió Francia en la envidia del continente. Todos los demás reyes querían copiar su palacio, su moda, su corte, hasta su idioma. Durante más de un siglo, el francés fue la lengua de la gente elegante en media Europa, gracias, en buena parte, al brillo de aquella corte. Versalles no era solo un capricho, era una máquina de fabricar prestigio, la más eficaz que se había visto nunca. Costó una fortuna difícil de imaginar, y la pagó, como se paga casi todo, la gente que nunca pisó aquellos salones. Y a Jeanne esa cuenta le llegó una tarde en forma de carta. No sabía leer, así que se la leyó su hermano Pierre, que había aprendido las letras con un cura. Era de su madre, del pueblo. Contaba que el invierno había sido durísimo, que las cosechas habían ido mal, que los impuestos habían vuelto a subir,
porque las guerras del rey y aquel palacio y aquellas fiestas había que pagarlos, y se pagaban exprimiendo a los campesinos, y que el pequeño de la casa, el hermano que Jeanne había dejado siendo un bebé, había estado muy malito de hambre y de frío. Se había salvado por poco. Jeanne se quedó mucho rato callada, con la carta en la falda, en aquel rincón junto a las cocinas donde salía el vaho que olía a pan. Pan, del que a ella le sobraba a diario, del que se tiraba en aquel palacio a cubos, del que se hacía harina para empolvar pelucas, y a media jornada de allí su hermano pequeño casi se muere por no tener un mendrugo. Aquella noche Jeanne entendió del todo la verdad que había intuido el primer día, al ver el palacio brillar de lejos, que Versalles era el sitio más hermoso del mundo y una de las mayores injusticias del mundo, las dos cosas a la vez, sin contradicción, para quien lo vivía desde arriba. El oro de unos era el hambre de otros, y estaban separados solo por un camino de medio día a pie. Y sin embargo, no te vayas a creer que la vida de Jeanne fue solo trabajo y tristeza, porque no lo fue, y sería mentirte. Abajo, en el mundo de los que nadie miraba, había otra corte, la de los criados, con su propia vida bullendo por los pasillos de servicio y las buhardillas. Allí se hacían amistades para toda la vida, se contaban chismes de los señores, que los criados lo sabían todo, absolutamente todo, de sus amos. Se compartía la comida robada, se cantaba en voz baja al final de la jornada. Jeanne encontró amigas entre las otras lavanderas y costureras, mujeres duras y buenas que la enseñaron y la protegieron. Hubo un mozo de los jardines que le rondó un tiempo y le hacía reír. Hubo días de sol tendiendo sábanas en los prados en que fue, sencillamente, feliz, porque la gente, hasta en el sitio más injusto del mundo, encuentra la manera de quererse, de reírse y de seguir. Eso no lo cuentan los libros de reyes, pero es la mitad de la historia, y a lo mejor la mitad más importante. Jeanne se quedó en Versalles muchos años, aprendió el oficio, ascendió un poco, cuidó de las camisas más finas del reino y guardó, en secreto, los pedazos de pan que su hermano le pasaba para mandárselos a casa cuando podía. Vio envejecer al rey Sol, vio cómo aquel hombre que se despertaba ante 100 nobles se iba quedando solo de verdad, perdiendo a sus hijos y a sus nietos, uno tras otro, hasta morir, ya muy mayor, en 1715, después de reinar 52 años. Y aunque ella no llegó a verlo, quizá lo intuyó, que aquella máquina tan perfecta y tan injusta no podía durar para siempre, que la cuenta seguía creciendo, que un día, unas cuantas generaciones más tarde, en esa misma Francia, los nietos de los campesinos que se morían de hambre mientras se empolvaban pelucas con harina, iban a plantarse delante de un palacio a pedir, por fin, su pan. Pero esa, la de una prisión que se llamaba la Bastilla, es otra historia, y ya te la conté otro día. Han pasado más de 300 años. Versalles sigue en pie, y cada año lo visitan millones de personas que pasean por la Galería de los Espejos con la boca abierta, igual que Jeanne. Ya no huele mal. Lo han limpiado, lo cuidan. Es uno de los lugares más admirados del planeta, y con razón, porque la belleza que hicieron allí es de verdad. Pero a mí me gusta pensar que, entre tanto turista, mirando los techos dorados, alguna vez alguien se acuerda también de los otros, de los que no salen en los cuadros, de las Jeanne que cargaban la ropa blanca, de los Pierre que sudaban en las cocinas, de los miles de personas invisibles cuyas manos hacían que el sol de Francia brillara, porque los palacios los recordamos por los reyes, pero los levantan, los limpian y los sostienen siempre los que nadie mira, y esa gente es la otra cara de Versalles. Todo el marco es real. Luis XIV, el rey Sol, reinó 72 años como rey, 1643 a 1715, y gobernó en persona desde 1661. Instaló la corte en Versalles en 1682 e hizo de su vida diaria una ceremonia de Estado. El lever y el coucher, levantarse y acostarse, se celebraban ante decenas de nobles, y acercarle la camisa era un honor disputadísimo. La etiqueta regulaba hasta quién tenía derecho a un taburete. Había miles de personas y apenas retretes. El palacio olía fatal y se combatía con perfume. No se bañaban casi, temían el agua caliente y fiaban la higiene a la ropa blanca limpia. Las pelucas se empolvaban con harina.
Los tacones rojos y altos eran señal de estatus. La Galería de los Espejos, 357 espejos, se hizo para rivalizar con Venecia. Las fuentes de los jardines se encendían por tramos al paso del rey por falta de agua. El coste de la corte y las guerras recaía sobre el campesinado, que sufría hambrunas. Un siglo después llegaría la Revolución. Nuestro episodio 15, La Bastilla. Jean, su hermano Pierre y su familia son inventados. Son la ventana por la que hemos podido colarnos, como por un agujerito, en un mundo que existió tal cual. Esto ha sido Días de Entonces. Si te ha gustado colarte en Versalles por la puerta de servicio, suscríbete, porque cada semana abrimos otra puerta a otra época. Soy Tessa y nos vemos en el próximo salto en el tiempo. Cuídate.